Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda cumbre virtual de Saber-Infancia dedicada a los primeros años de vida. Estamos dichosas de presentarles a Blanca García para conversar sobre el autoconocimiento, pilar de las crianzas respetuosas. Muy bienvenida, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en esta cumbre, una cumbre que ha reunido a tantas especialistas, organizaciones y experiencias en toda Latinoamérica. La verdad que es algo único, un regalo a las familias de hoy y para mí es un honor estar acá. Muchas gracias, Blanca. Bueno, les quiero contar que Blanca es educadora de párvulos, profesora de educación básica y dula. Es fundadora de Crianza en Flor y directora ejecutiva de la Red Chilena de Crianza Respetuosa. Posee más de 15 años de experiencia como terapeuta floral infantil perinatal y desde el 2011 trabaja como especialista en temáticas de crianza respetuosa, apoyando a familias e instituciones. Bueno, Blanca, ustedes en Crianza en Flor dicen que criar con respeto es prácticamente una cosmovisión, ¿cierto? ¿Puedes contarnos cuáles son las cualidades, las características, cómo se percibe, cómo se ve una crianza respetuosa? Para eso tenemos que partir, Diana, contando qué es crianza respetuosa o qué es crianzas respetuosas en plural, como a mí me gusta decirlo. Ujú. La crianza respetuosa es un estilo de crianza, un estilo que está dentro de los estilos democráticos cuando hablamos de estilos parentales, y es un estilo de crianza que tiene como base el sintonizar con las necesidades de todos los integrantes de la familia, no solo de los niños, y teniendo como foco el respeto al desarrollo humano y a los derechos humanos. Entonces, desde ahí es que decimos que es una cosmovisión, una filosofía de vida, porque la verdad es que en la medida que uno integra el respeto al desarrollo humano y a los derechos humanos, es algo que no solo te transforma la forma de criar, eso finalmente es una consecuencia. Lo que hace es que te transforma eh, el modo en que te paras en el mundo y te paras como ciudadano mundial. Entonces, por eso es que hablamos de cosmovisión o de filosofía de vida. ¿Y cuáles serían las características o las cualidades? ¿Cómo se percibe, cierto? Porque ese cierto es cómo se para, el gran paraguas, pero ¿cómo podríamos nosotros decir esta es una crianza respetuosa? En eso hay que tener claro, esto es como tres ideas fundamentales, que es el respeto, es respetuosa, ¿ya? Que es un valor universal el respeto. El respeto tiene que ver con mirar al otro de forma digna, ya en ejercer la dignidad en uno mismo y en los demás. Esa es la principal característica de las crianzas respetuosas. Y eso ya lo vamos afinando con los otros dos conceptos clave, que es el del desarrollo humano. Entonces, una crianza que va en sintonía con la, la fisiología humana, con las características humanas, con todo lo que nos ha traído evolutivamente a este punto y seguir después de tantos miles de años como especie. Entonces ahí salen un montón de detalles como qué es lo que nos hace humanos, el vínculo, el cuidarnos unos a otros, las relaciones intergeneracionales, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos el respeto a los derechos humanos. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué son los derechos humanos? ¿Cómo se refiere eso en la crianza? Bueno, y ahí tenemos la Convención de los Derechos Humanos y su, su afinada, precisa en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y del Adolescente. Entonces, esas son las grandes características. Si tú te fijas, son características globales. No, es un, no son prácticas exactas de qué hacer, sino que es un piso común. Esa Claro es que la sí. principal. Por eso yo hablo de crianzas respetuosas, porque al tener este piso del respeto,
desarrollo humano y derechos humanos es que necesariamente las crianzas se ven de forma plural, diversa, según las características territoriales, según las características personales. Claro que sí. ¿Y cómo, por qué en el fondo se dice, o ustedes plantean que el autoconocimiento es justamente el pilar, ¿cierto?, de una crianza respetuosa? Esa es muy buena pregunta y el foco de esta conversación. Y para eso te lo quiero explicar como se lo explico a los padres, madres que acompañamos, profesionales que he acompañado durante todos estos años, y es con la metáfora del árbol. Mira. Vamos a percibir que la crianza es un fenómeno humano y lo vamos a imaginar como si fuera un árbol. ¿Qué es lo que sostiene un árbol? ¿Cuál es la base de un árbol? Es su raíz. Su raíz. No hay árbol que se pueda sostener sin su raíz. No es ramas, las ramas por sí solas no viven. El tronco por sí solo no vive, necesita raíz. Y la raíz, desde el punto de vista de la crianza, somos cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi raíz? ¿Quién soy yo? ¿Cómo percibo el mundo? ¿Cuál es el contexto, la tierra en que estoy inserta? Entonces, por eso hablo de que el autoconocimiento es un pilar de las crianzas respetuosas, porque la medida que yo conozco mi raíz, conozco el entorno en que está situado, puedo desarrollar la forma en que yo deseo criar. Y ahí es donde se desarrolla mi tronco, se desarrollan mis ramas, que es la expresión de lo que yo soy. Por eso hablamos de que el autoconocimiento es la base. Si no nos conocemos, no podemos, la verdad es que la vivencia, el sobrevivir, no es saludable. Pareciera ser que el autoconocimiento es una puerta, ¿cierto?, hacia un montón de espacios de desarrollo, etc. Sin embargo, también parece no ser tan fácil. ¿Cómo podemos favorecerlo? ¿Qué podemos hacer para que podamos entrar en contacto con ese espacio de autoconocimiento? Lo primero es, y es como la pregunta del millón, la pregunta que nos hacemos desde que nacemos, es ¿quién soy? ¿Quién soy? Y desde ahí el qué deseo hacer, qué pienso, qué siento, cómo deseo vivir la vida, ¿ya? Son preguntas claves que tienen que ver con la existencia humana. Entonces, ¿qué hacer para responder ese quién soy? Es clave la conciencia, la autoconciencia. Y ahí es donde otra vez traigo el arbolito, porque si el árbol no es consciente que es un árbol, el ser humano no es consciente que es un ser humano, nos perdimos ya un montón de riquezas de lo que podríamos dar en nuestra vida, de lo que deseamos hacer en nuestras vidas, de lo que nos hace bien, de lo que nos hace mal. En el quién soy está el comprender cuál es mi origen, cómo son mis padres, cómo son mis abuelos, cuál ha sido el recorrido familiar que me han traído aquí, cuáles han sido los aciertos y los errores de cada una de las generaciones que me han precedido para traerme aquí. Porque mis hijos, porque yo soy la mejor mamá y la más adecuada para mis hijos, y no lo es mi vecina del lado o mi amiga. ¿Por qué estamos situados en este punto que nos une a nivel vincular? Y eso es clave, eso es pura conciencia, eso es hacerse preguntas, eso es el estar en el presente, con conciencia del pasado y también con conciencia del futuro, pero es estar aquí en el presente, saber en qué me sitúo, cuáles son mis necesidades. Si soy un árbol, ¿soy un cactus? ¿Soy una orquídea? ¿Soy un roble? ¿Soy un pino? Porque dependiendo de lo que yo soy, es lo que yo necesito para vivir y obviamente para criar.
que sería cómo doy mis frutos. Entonces, es conciencia, es autopercepción. Y ahí entra también, muy importante, otro de los pilares de las crianzas respetuosas, que es las redes de apoyo, que es obviamente la conciencia de la tierra en que yo me sitúo, mi contexto territorial. Entonces, es porque eso suma y me constituye en quién soy. Los cactus viven en el desierto, ¿verdad? No viven en otro lugar, no viven en la selva amazónica. Entonces, eso me define en quién soy y obviamente cómo voy a criar. Blanca, ya a propósito de tu experiencia también de acompañar a tantas familias, tantas mujeres también, ¿cuáles como tú identificas que son como barreras que podrían haber al autoconocimiento? Porque de repente me puedo hacer preguntas, ¿cierto? Pero si no tengo herramientas adecuadas para poder elaborar mi relato, para poder ir hacia mi infancia o ir hacia mi linaje, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se construye ese camino de autoconocimiento? La verdad es que aquí hay que hacernos cargo, y parte del mirarnos quién soy es el darme cuenta cuál es el condicionamiento cultural que tengo en mi contexto. Las principales dificultades observables en el tema del autoconocimiento y su relación con la crianza tiene que ver en habilidades que nos ha desarrollado nuestro propio condicionamiento cultural. Una de esas es la sumisión, la obediencia, ¿ya? Eso es un valor que en nuestra cultura, particularmente la latinoamericana, es un valor a desarrollar y intentamos desarrollarlo desde la cuna, pasando por la crianza temprana, luego en la educación, luego en el sistema laboral y así sucesivamente replicamos una y otra vez la obediencia como valor fundamental. Y la verdad es que la obediencia es uno de los temas claves a trabajar en el autoconocimiento, porque mucho de lo que creemos que somos o de lo que hemos desarrollado en nuestra vida tiene que ver con haber obedecido a raja tabla, sin reflexión y creyendo como única verdad lo que nos dice el condicionamiento cultural. Eso en la crianza se traduce como seguir mitos, por ejemplo, que te dicen, no tomes a tu bebé en brazos. Y yo como mamá deseo tomar a mi bebé en brazos y consolarlo y acunarlo y que duerma en mi pecho, ¿verdad? Pero el condicionamiento cultural me dice, no lo tomes en brazos. Y desde la fuerza de la obediencia, la sumisión, me hace no escucharme a mí misma, no escuchar mi raíz y hacer caso a cosas que van en contra de la fisiología humana, van en contra de mis deseos, de mis instintos y también en contra de mi propio placer, de mi bienestar, porque es rico tener a nuestra guagua en brazos, ¿verdad? Y así sucesivamente podríamos seguir escalando en todo el desarrollo y en todo el acompañamiento que hacemos en los bebés, los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, ¿qué ver? ¿Qué trabajar? Nuestro sentido de la obediencia. Otro aspecto importante a ver, que es propio de nuestro condicionamiento cultural, es centrarnos en el logro, en que todo es meta a cumplir. Eso es propio del condicionamiento cultural. También está hecho desde el nacimiento, en esto con las listas que los bebés tienen que cumplir, cuándo tienen que levantar la cabeza, cuándo se tienen que sentar, cuándo tienen que caminar, cuánto se supone que van a controlar esfínter, cuándo tienen que leer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en el sentido del logro. Si a eso le sumamos un sistema que va a punta de calificaciones del 1 al 10 o del 1 al 7, dependiendo del país, o de la A a la E, el sistema de calificaciones se centra en esto del sentido del logro. Entonces, eso es lo otro que hay que observar y aislar en el autoconocimiento. Así que si yo tuviera que pensar así, aislando cuáles son los principales enemigos del autoconocimiento en la sociedad de hoy,
son el cultivo de la obediencia ciega y el cultivo del sentido del logro, donde el error no es considerado una oportunidad de aprendizaje, donde el error te descarta. Y solo me tengo que centrar en lograr una meta. Entonces el camino, el recorrido, no es saboreado, no es disfrutado. Y si eso lo llevamos a la crianza, qué difícil es criar teniendo la obediencia aquí. Eso me hace subir al altar a un montón de profesionales, a autores, incluso a lo que dijo mi vecina, o lo que cree mi mamá, o lo que cree el pediatra, o lo que cree el ginecólogo. Pongo la autoridad fuera porque estoy condicionada a ser obediente. O desde el punto de vista del logro, yo no disfruto el camino, no disfruto el cotidiano, estoy pendiente, ¿y cuándo va a dormir solo? ¿Y cuándo va a caminar solo? ¿Y cuándo va a ir al colegio? ¿Y cuándo se va a ir de la casa? Y se me pasó la vida y no disfruté el camino, pensando en solo la meta. Entonces, eso yo aislaría, claro, porque eso no es mío, eso es de fuera. Y eso me inhibe mi autoconocimiento, me inhibe mi capacidad de conectar con mi empatía, mi capacidad de respuesta sensible, mi capacidad de establecer intimidad emocional, mi capacidad de conectar con lo placentero, mi capacidad de discernir qué es lo que me da bienestar a mí, y desde ahí lo que le da bienestar a mis hijos, lo que es placentero para mis hijos, lo que necesito para establecer intimidad emocional con mis hijos, para responder con sensibilidad a ellos, etcétera, etcétera. Claro que sí, tus palabras me hacen reflexionar mucho también respecto de vivir en una estructura social, cultural que también nos condiciona, bueno, es la misma base, nos condiciona desde el afecto, ¿verdad? O sea, como cuando somos chicos, si somos buenos o malos, somos queridos. Después en el colegio, si hacemos bien o no algo, somos aceptados. Después en la sociedad o en el trabajo, si hacemos esto de esta manera o de la otra, estamos como bien posicionados. Entonces, qué difícil es poder conocerse cuando siempre tengo que estar construyéndome para otros, para ser querido, validado, reconocido. Entonces es difícil, por eso también yo decía, en un adulto, es difícil a veces conocerse porque toda la vida, ¿cierto? En esta estructura social, cultural, he estado más bien hacia afuera respondiendo a paradigmas, a mandatos, ¿verdad? Incluso inconscientemente de los padres, pero de todos los espacios, menos de uno. Entonces, por eso también me hace como reflexionar lo que tú dices y te preguntaba cómo se hace, porque no sé, si lo llevamos, por ejemplo, a un adulto que sufrió violencia en su niñez, ¿verdad? Y que posiblemente, sin que lo quiera hacerlo de manera consciente, a lo mejor va a tender a replicar esa violencia porque es lo que aprendió. ¿Cómo se hace para desaprender? ¿Cómo se hace para hacerlo distinto? Sí. Ahí la base, por lo que yo veo, lo que he visto en mí misma, como muchos de nuestra generación somos sobrevivientes de maltrato en la familia, súper instalados, naturalizados, los diferentes tipos de maltrato, tanto los visibles como los invisibles. Entonces, desde esa experiencia, después de haber acompañado a tantos papás y mamás, la verdad es que el gran paso, y esto es muy bonito, porque el gran paso es por amor y por deseo a que nuestros hijos no vivan lo mismo. En ser esto que tenemos evolutivamente, de querer ser mejor que la generación anterior, lo que está muy bien, eso es clave dentro de la evolución humana. Entonces, ahí, y vuelvo al árbol, porque ahí la clave es esta, la raíz, la tierra en que se sitúa. Entonces aquí es donde entra este otro pilar, que es el de las redes de apoyo, el encontrar un bosque que resuene conmigo y en el que nos nutrimos mutuamente, aunque no somos iguales, en encontrar un par que me dé eso que yo no tuve en la niñez, que resuene con mis necesidades y se convierta en esa figura sensible, amorosa, que me acompaña a crecer. Entonces a muchos de nosotros
esa figura no fue tan clara en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Y ahora hay que buscarla, dejarse acompañar, dejarse abrazar, permitirse hablar y que el otro te escuche, dejarse tomar de la mano y que el otro te conduzca una parte del trayecto hasta que uno agarra confianza. Entonces aquí es donde este pilar de la red de apoyo pasa a ser punto fundamental, porque el autoconocimiento, somos seres gregarios, somos seres humanos, esa es nuestra raíz, y necesitamos de la tribu completa, de esto de ser complementarios unos con otros. Entonces, el dejarte transformar, formar y transformar en la compañía de otros. La soledad es una aniquiladora de la crianza, porque no es lo fisiológicamente correcto para nosotros que somos seres humanos. Necesitamos la compañía de otros. Así que cómo hacerlo, cómo buscarlo, es haciendo amigos, es volviendo a rescatar eso tan humano que es la tribu, la familia, el espacio de pertenencia, como estos lugares. Ahora que estamos en estos contextos en que nuestras cercanías y que nuestras redes están a través de la vivencia online, estos espacios responden a esa necesidad. Sin duda, que en buena compañía aprendemos mucho de nosotros mismos. Claudio Naranjo hablaba de que para hacer el salto evolutivo a nivel social necesitábamos desarrollar las conciencias individuales y viceversa. Así que por ahí está el foco. Recetas no hay. Para algunos esa compañía va a ser el grupo de amigas que a lo mejor están en lo mismo, con niños de la edad. Para otro quizás va a ser su psicólogo, va a ser su psiquiatra. Quizás para otro va a ser algún terapeuta holístico que lo lleve desde otra forma de ver la realidad. Para otros va a ser el deporte. Para otros va a ser prácticas como la cocina, algo tan cotidiano como el cocinar que me permita vincularme con otros. Entonces, formas exactas no hay, recetas no hay, y eso es algo que yo siempre digo. Cuando hablamos de respeto al desarrollo humano, no podemos estandarizar ni ponernos a dar recetas o prácticas estrictas, porque eso ya dejó de ser respetuoso. Los seres humanos somos diversos, somos un bosque nativo, entonces cada uno tiene sus propias características. Pero aquí tenemos líneas generales. Busca a otro, un otro amoroso, que te dé esa figura de sensible que no estuvo en la niñez. Blanca, ¿cómo podemos, entiendo lo que acabas de decir, que no podemos dar recetas, no puede ser estandarizado, ni estereotipado, ni nada, pero solo como a fin de que podamos entregar una manera de que los que están escuchándote sientan y comprendan la crianza respetuosa que ustedes promueven? ¿Cómo se practica, por ejemplo? Podemos dar diversos ejemplos, ¿verdad? Para no ponernos solo una línea. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se ve? ¿Qué actitudes tienen los adultos que crían responsablemente? O sea, con respeto, perdón. Perfecto. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacerlo? ¿Cómo llevar las crianzas respetuosas a la práctica? ¿Cómo yo logro discernir qué es respetuoso y qué no? Exacto. ¿Verdad? Quizás esto nos ayude a darnos cuenta primero, y por eso autoconocimiento es el pilar de las crianzas respetuosas, es lograr entender que el quién soy, mi raíz, va a dar de crecimiento un tronco con ciertas características, tal vez con nudos, tal vez con heridas, tal vez algún corte, ¿verdad? Y ese tronco, que es toda mi capacidad de formación y de transformación, me van a llevar a la expresión de lo que soy. Y ahí están, ¿cierto?, las ramas del árbol.
En crianza, estas ramas las entendemos como todas las prácticas de crianza, como todo lo que me surge desde el quién soy, ¿verdad? Todo lo que yo puedo hacer. Y desde ahí podríamos encontrar una infinidad de ramas, y unas más gordas y unas más pequeñitas, porque tengo más habilidades para algunas cosas que para otras. Entonces aquí uno podría pensar desde, por ejemplo, la concepción consciente. Porque si yo estoy consciente de mi propia raíz, desde quién soy, antes de gestar, voy a hacer concepción consciente. Quiera o no quiera, eso es fruto de, no es una meta a conseguir, va a ser así. Y luego de eso, obviamente, voy a buscar gestar en un entorno que me respete. Voy a Blanca, buscar, perdón, ¿sí? ¿qué es una concepción consciente para las personas que no Ah, saben? concepción consciente es una concepción en que yo estoy involucrada con el proceso de concepción. Yo sé que quiero ser madre, yo sé que quiero ser padre y pongo mis energías en eso. Es como que si yo fuese un árbol, sé que viene la primavera y que tengo que dar flores para luego dar frutos y me preocupo de ciertos aspectos, de ciertas características en mí. ¿Ya? Entonces, esa es la gestación consciente, algo que está aquí, como yo les decía al principio, estar en el presente. No es algo que solo me ocurre, estoy ahí, presente. Y bueno, de eso podría venir, obviamente voy a buscar gestar en forma respetada, ¿cierto? Voy a buscar entornos que me permitan parir en contexto respetado y protegido. Luego que tengo a mi hijo en brazos, voy a buscar responder a sus necesidades. Cuando llora, la respuesta efectiva al llanto, ¿verdad? El consuelo, cuando ya está más grande, ya está en etapa comienza el desarrollo del yo y se ponen con mucha pataleta, con mucho llanto por la expresión de este propio pulso que es comenzar a desarrollar la personalidad. Entonces voy a consolar eso, lo voy a acompañar, voy a estar atenta a las señales, voy a comprender que la base está en el vínculo que tenemos, entonces voy a buscar propiciar un vínculo seguro que responda a las necesidades de mi hijo, de mi hija, no solo en la primera infancia, sino que a lo largo de toda la vida. Voy a respetar su capacidad de autorregulación, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, propio de nuestra raíz de ser humano, para controlar nuestras funciones vitales. O sea, voy a entender que para comer cuando tiene hambre, voy a respetar cuando está saciado, voy a entender su ritmo de sueño y de vigilia, voy a comprender y respetar su necesidad de movimiento y de descanso, voy a respetar habilidades como el control de sus esfínteres, que eso también es fisiológico y depende de la autorregulación. Voy a respetar la necesidad de socialización cuando ya empiezan a salir más allá del nido y nos damos cuenta que los brazos y el pecho de mamá o de papá ya no lo responden todos, sino que ahí la verdad es que eso ya no basta y necesitan salir al mundo y los amigos se convierten en un foco importante. ¿Ya? Entonces, una crianza, como lo dice el concepto de crianza respetuosa, son adultos que son capaces de leer las necesidades, tanto de sí mismos como de sus hijos, y son capaces de sintonizar con esas necesidades. Cuando yo era niña existían las radios en que uno sintonizaba. Si te pasabas del dial con la perilla no se escuchaba bien. Y si ibas para el otro lado de la perilla no se escuchaba bien. Si tú sintonizabas exacto donde era, ahí escuchabas perfecto la radio. Eso es sintonizar con las necesidades. Es responder en el momento oportuno de manera precisa a lo que necesita. ¿Ya? No sirve que yo, un bebé, intente responder la necesidad de socialización, porque el bebé aún no tiene necesidad de socialización. Me estoy pasando del dial un montón de años, sino que por el contrario, el bebé lo que necesita es que yo esté ahí y le dé contacto permanente. ¿Ya? Entonces,
son padres, son madres, somos personas que tenemos esa habilidad de sintonizar, que viene propio del autoconocimiento. En la medida de más, mientras más nos conocemos, más habilidad para sintonizar con nuestras propias necesidades y sintonizar con la de los hijos tenemos. ¿Ya? Entonces, eso nos permite anticipar, responder en forma oportuna, preparar contextos, el entorno, ya cómo tiene que ser el nido a ciertas edades, escuchar a mi hijo, a mi hija, lograr establecer intimidad emocional donde esto de que a veces los papás dicen, no, a mí no me pregunta sobre sexualidad. Es que el hijo tiene que preguntar o uno en realidad logra construir intimidad emocional en que las conversaciones se dan, porque sí, porque es tan natural como decir, mamá, ¿sabes qué? Hoy día aprendí a saltar con la cuerda. Y en ese mismo continuo, después te empiezan a contar en conversaciones qué es lo que va ocurriendo con el desarrollo de su sexualidad. ¿Ya? Entonces, son seres humanos conectados. Si tuviéramos que resumirlo en una palabra, ¿cuál es la característica de todas esas expresiones de la rama de cada uno de esos árboles? Es conexión. Están súper conectados. Están conectados con la tierra, están conectados con el entorno y están conectados con sus propios flores y frutos. Ya saben quiénes son. Y frente a la duda, se detienen, como están como conectados con el presente, logran identificar estas necesidades, logran identificar que no están cómodos, uno logra cierta autonomía de esto del sentido del logro y de la obediencia ciega. Entonces hay capacidad para cuestionarse lo que está ocurriendo, capacidad de cuestionarse lo que me está haciendo bien a mí y lo que le hace bien a mis hijos. De esto de la mano nos lleva a otro punto, que es el que esta conexión les permite también discernir en su habilidad de autocuidado, ¿ya? Entienden que el sacrificio, uno entiende que el sacrificio no es respetuoso. Esto de desangrarte por las necesidades de un otro no es sano. Y que en la medida que uno no está sano, no puedes dar esos a tus hijos, ¿ya? Entonces, como para cerrarlo en una frase, lo esencial de las crianzas respetuosas y de quienes van por esa línea, ya tengan conciencia del nombre o no, porque como son tan diversas, podría tener un montón de nombres, ¿ya? Pero es que hay una conciencia de que cada uno cría desde la persona que es y que nadie puede dar lo que no tiene o lo que no es. Qué interesante, Blanca, lo que estás planteando. Me surge inmediatamente preguntarte, bueno, ¿qué desafíos tenemos como sociedad, ¿cierto? Como cultura para poder sostener las crianzas respetuosas finalmente? Porque pareciera que tenemos un estilo de vida, ¿cierto? Una forma claro, de vivir, de presentar el mundo que estuviera un poco en desarmonía con favorecer crianzas respetuosas. Tal cual. Está en disarmonía, absoluta disarmonía. En realidad hemos llegado a un punto del patrón cultural mundial, podríamos decirlo, en que la vida está en disarmonía con el ser humano, ¿ya? Con la vida en general. Ya es una dicotomía tremendamente grande, pero así es. Por eso estamos como estamos también, enfrentando estos tiempos de transición, de transformación, de adaptación, de flexibilidad, porque precisamente las crianzas respetuosas surgen en este contexto, en un contexto en que dejó de ser la tierra fértil para criar de manera respetuosa de las necesidades de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad? Y aquí yo apunto súper claro, súper preciso. No nos quedemos en las ramas. Las listas de tareas que hacer
a nivel parental. Los programas que se centran solo en el hacer, o sea, esto de las habilidades, solo las habilidades parentales, sin verlo de forma sistémica, no sirve. Las prácticas per se, solas, si solo me quedo en las ramas y convierto todo esto en un patrón a seguir, en metas que alcanzar, en metas que obedecer, eso no es saludable. ¿Ya? No es sostenible a largo plazo y no es sostenible por ningún ser humano, sea madre, sea padre o sea el cuidador que sea. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Es volver la mirada al autoconocimiento como sociedad. ¿Quiénes somos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las necesidades básicas de los seres humanos que en este momento no están siendo resueltas? Eso es, políticas públicas que apunten a relevar la dignidad de cada ser humano, el respeto a la vida humana en todo su esplendor, en todo su desarrollo. Entonces, eso es lo que nos debemos como sociedad. Eso es lo que pulsamos cada uno de los espacios, de los profesionales, de las madres y de los padres que han optado por las crianzas respetuosas, en abogar y construir una sociedad que vuelva la mirada hacia nosotros mismos y a nuestras necesidades legítimas. No estamos hablando de necesidades que no sean básicas, estamos hablando de necesidades dignificantes que nos permiten la sobrevivencia como nos han traído hasta aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos debemos como sociedad. Y eso es lo como sociedad civil, como profesionales, como madre, como padre, es lo que deberíamos cultivar en cada uno de nosotros. Ahora para allá vamos, que sin duda que sí. Chile y Latinoamérica estamos en este cambio, estamos sintiendo esta necesidad, que ya sabemos que es una necesidad primordial. Ya no podemos seguir como estamos. Tenemos que dar el vuelco y volver a mirarnos. Claro que sí, una necesidad, casi es orgánico ya, o sea, aparte de... Absolutamente, absolutamente. Es Bueno, absolutamente orgánica. y bueno, a propósito de lo que dices, que esta conversación tenga un gran papel en Chile a propósito del proceso constituyente que vamos a vivir como país en el 2021. Así Qué es. importante va a ser, ¿cierto? Como la maternidad, como la infancia están en el centro de verdad, Así es. ¿verdad? De De verdad, los verdad, niños primero, ¿verdad? de Sí, verdad. de verdad los niños Claro. primero. Sí, el Just- cuidado ahí en el centro. claro, justamente quería también profundizar en ello, porque bueno, ahora cuando esté la cumbre al aire, va a ser poquitos días después de que se conmemora un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, Mm, niña y niñe, hoy día, ¿verdad? sí. Eh, Sin embargo, por ejemplo, la pandemia en el mundo nos sigue mostrando cómo la infancia sigue estando tan invisible, pese a Ujú. que ya llevamos, bueno, gran parte de los países en el mundo han adherido a esta convención. Em, ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu análisis al respecto de este cambio cultural? ¿Por qué ha sido tan difícil permear los derechos de la infancia en la familia o en la sociedad en general? Yo creo que aquí priman esta desconexión con el ser humano y siguen primando estos grandes valores que son propios de nuestra sociedad actual, que tienen que ver con un sistema socioeconómico centrado en el logro, en generar productos, en generar éxito, en generar empresas, números, cifras, ¿ya? Dineros, ¿ya? Que no están centrados en el desarrollo humano. Perdimos la absoluta conexión, por eso ha costado tanto. Por eso la Convención de los Derechos del Niño, que finalmente es la base, el contexto desde el que surge hablar de respeto en la crianza, respeto en la educación, respeto en las prácticas cotidianas, ¿ya? Ha costado tanto, llevamos 30 años de convención. Llevamos muchos más años de derechos humanos, pero ha costado porque
tenemos la mirada puesta como sociedad en el logro, en que algunos logren y otros obedezcan para conseguir ese logro, sin ver nuestro camino, nuestro cotidiano, nuestro día a día, en donde habilidades básicas del ser humano, como la crianza y el cuidado, son las menos valoradas, ¿ya? Porque solo tenemos que ver cómo son remunerados, por ejemplo, las profesiones u oficios que están ligadas a la crianza y el cuidado. ¿Cuánto gana un profesor? ¿Cuánto gana una educadora de párvulo o maestra jardinera o educador inicial, dependiendo del país en donde estemos? ¿Ya? Son, son de las profesiones menos valoradas, y es porque la crianza y el cuidado no es valorado, porque no es un producto tangible que podamos ver y comercializar ahora. ¿Ya? Entonces, sin duda, nuestro desafío va por armar sistemas socioeconómicos que no estén centrados en la acumulación de riquezas, sino que estén centrados en el bienestar humano. Claro que sí. Hartos desafíos tenemos durante los próximos años como humanidad. Muchos, pero también podemos ver, y esto es lo que a mí me da mucha esperanza, que podemos ver que estamos siendo protagonistas y testigos del momento en que la humanidad está mostrando esta sensación como de comezón, como de incomodidad, en que eso no está bien. Entonces eso a mí me da una esperanza tremenda, porque somos la generación del cambio. Hablamos mucho, venía desde hace tiempo esto del cambio de paradigma, ¿verdad? Y ahora estamos siendo protagonistas de este cambio de paradigma, donde lo podemos ver voces, no solo desde la crianza respetuosa, podemos hablar también de salud respetuosa, de educación respetuosa, de agricultura respetuosa, de energías que sean respetuosas. Ya entonces la verdad es que es una voz que es propio ya de la necesidad de transformación del ser humano. Sabemos que estamos en un punto clave. Inflexión. Sí, clave, clave, clave. El principal desafío ahora es qué vamos a hacer con eso. Claro, porque no sabemos, porque tenemos que construir ese camino, no lo hemos hecho nunca antes. Sin referentes previos. Exacto. Sin referentes previos. Pero bueno, ahí es donde nacen espacios como este, que nos nutren y que nos dan un lenguaje común, que nos permiten llegar a mucha gente al mismo tiempo hablando el mismo idioma, alentar, convertirnos en red de apoyo, en venir y abonar la tierrita de cada uno. A mí me gusta mucho en esto imaginar cuántas casas uno va a llegar, cuántas tierritas uno va a llegar a abonar, ¿verdad? Y acompañar. Entonces, la verdad es que yo prefiero verlo como un momento muy esperanzador, como una tremenda oportunidad. Sí, comparto también la visión y sumándole toda la fuerza de lo que está pasando con las mujeres en el mundo, en términos de feminismo, de sororidad, ¿verdad? Este despertar, nunca la vida de lo femenino, nunca, nunca ha existido, o al menos de lo que conocemos, una vida humana en donde la mujer participe realmente del diseño de todo. Entonces, ahí también hay una oportunidad tremenda Así es. de transformación. Así bueno, es. Blanca, estamos ya casi al final. Quería preguntarte, bueno, que nos contaras qué ocurre en Crianza en Flor, qué es lo que hacen, cuál es el objetivo que tienen, cuáles son los talleres que ofrecen. Ya. Crianza en Flor está a punto a un mes, 2 meses, en enero. Cumple 10 años, una década propiciando y acompañando crianzas respetuosas, ¿ya? Partió en una época en que hablar de crianza respetuosa no sonaba nada, pero la verdad es que hemos sido testigos, yo he sido testigo de este despertar de la humanidad, este despertar de las madres y de los padres que buscan criar de manera consciente, respetuosa, con autocuidado, autoconocimiento, ¿ya? Y que patalean y alegan al entorno y a la sociedad, entonces influyen en políticas públicas.
para poder estar protegidos y cuidados y ellos poder cuidar. Así que, bueno, ¿qué hacemos ahora en concreto en Crianza en Flor? Hacemos talleres, charlas, cursos, diplomados, tenemos 2 diplomados que estamos haciendo, cursos que abarcan variados temas como esta generalidad de las crianzas respetuosas, donde exploramos los pilares, el contexto, las características, cómo llevarlo a la práctica, otros donde buscamos más herramientas, más lúdicas, como la influencia del arte en la crianza, en el desarrollo del niño. Está el diplomado de crianza respetuosa y buenos tratos, y está el de educación respetuosa y autocuidado docente. Tenemos mucho de disciplina respetuosa. La verdad es que hemos tratado de buscar formas que nos acerquen a ser compañía de padres y madres. Ya ahora gracias al online, para Chile y el mundo, la verdad, que esa es la fortaleza del online, que es ser compañía. El te acompañamos a criar es nuestro lema y es lo que nos mueve. Ya el ser, el generar redes de apoyo, el construir espacios sostenibles en el tiempo que vayan más allá de la primera infancia. Así que eso es lo que hacemos en Crianza en Flor. Maravilloso. Bueno, Blanca, ¿te gustaría compartir un último mensaje con las madres, padres, cuidadores, profesionales de la salud, de la educación que te están mirando? Sí. Quiero volver al árbol una vez más y dejarle el mensaje de observen y cuiden su raíz, quiénes son. Podemos respetar en la medida que somos respetados, podemos amar en la medida que somos amados, podemos cuidar en la medida que somos cuidados, ¿ya? Ese sería mi mensaje final, no se abandonen, esa es la única forma de estar conscientes, pendientes, y dar buenos frutos y dar buen cuidado a esos frutitos que cada uno tenga, ya sea en su casa, ya sea en su lugar de trabajo. ¿Ya? Su foco, su raíz. No se olviden, el autoconocimiento es base. Ámense a sí mismo más allá de todas las cosas, porque el resto va a venir solo. Muchísimas gracias, Blanca, por compartir tu visión, por compartir tu recorrido, por entregarnos un pedacito de tu corazón también en este momento, en este espacio de conversación. Y bueno, si quieren conocer más sobre Blanca y sobre Crianza en Flor, pueden revisar su biografía en esta misma página, sus redes sociales y su sitio web. Y también pueden dejarle preguntas o comentarios que Blanca contestará también en la medida de lo posible, pero que posiblemente estará encantada de contestarles. Muchísimas gracias, Blanca, por esta conversación. Muchas gracias a ti y tenga la certeza que yo siempre contesto. A veces me demoro un poquito más, un poquito menos, pero siempre contesto. Así que dejen todas sus preguntas ahí donde le está diciendo, que seguramente es aquí abajito, aquí arriba, pero dejen sus preguntas, sus comentarios y ya saben, pues lo estaremos esperando en Crianza en Flor o en mi Instagram blancagarcia.cl, ahí siempre pendiente, haciendo red. Muy bien, bueno, los dejamos invitados e invitadas a seguir revisando las conferencias de esta cumbre para construir juntos y juntas el mejor comienzo para las niñas, niños y niñas.